Si has visto los videos del Codex Virtulo sobre las primeras 3 ediciones de Warhammer 40.000, ya conoces la historia salvaje. La primera edición fue un experimento caótico donde Games Workshop metió todas las ideas de ciencia ficción en una licuadora. La segunda trajo organización pero también complejidad brutal. Y la tercera edición trajo cambios controversiales que dividieron a la comunidad pero salvaron el juego. Y aquí está lo fascinante. Después de todas esas revoluciones radicales, Warhammer 40.000 finalmente encontró su identidad entre 2004 y 2017. En ese tiempo el juego pasó por 4 ediciones, la cuarta, quinta, sexta y séptima, que refinaron y pulieron el sistema establecido por la tercera edición. Esta es una historia de maduración y de una compañía aprendiendo a evolucionar su juego sin destruir todo cada vez, dándole estabilidad, aunque algunas veces repitiendo ciertos errores. Hola, yo soy Alex. Bienvenidos a Brothers in Lore, una sección donde exploramos las increíbles historias que se esconden en la oscuridad del 41º milenio. El día de hoy cubriremos 13 años de Warhammer 40.000. Desde la consolidación de la cuarta edición hasta el fin de una era con la séptima. Veremos cómo Warhammer 40.000 se volvió profesional, global, y finalmente se preparó para la revolución más grande desde Rogue Trader. Y prepárense porque aunque estas ediciones fueron menos dramáticas que las primeras, hay mucho más drama del que podrían esperar. Todo comienza en agosto de 2004. Games Workshop lanzó la cuarta edición de Warhammer 40.000 y la decisión más importante que tomaron fue no cambiar casi nada. Después del terremoto que fue la tercera edición, Games Workshop finalmente entendió algo crucial. Habían encontrado una fórmula que funcionaba. La cuarta edición fue diseñada para ser retrocompatible con todos los códex de la tercera edición. Esto significaba que si tenías un ejército en tercera, no necesitabas comprar nada nuevo. Tus listas de ejército funcionaban, tus códex funcionaban y tus tácticas también. Esta fue la primera vez en la historia del juego que una transición de edición no invalidaba completamente todo lo anterior. El libro de reglas se publicó tanto como libro de tapa dura independiente como en formato reducido dentro del box set. Una caja llamada La Batalla por Macragge. La presentación fue profesional, tapa dura, arte a color y un producto que finalmente se sentía premium. Pero lo más interesante es que el libro tomó una aproximación más objetiva al lore del universo de Warhammer 40.000. Mientras que la tercera edición se sentía muy imperiocéntrica, la cuarta intentó presentar un panorama más balanceado. Todavía había énfasis en el imperio, claro, es el protagonista del escenario después de todo. Pero otras facciones recibieron más espacio y respeto narrativo. La portada del libro presentaba una calavera sobre un martillo contra un fondo abstracto oscuro, ilustrado por Karl y Stefan Kopinski. Y aquí hay un detalle muy interesante. Esta es la única edición hasta la fecha que incluye el número de la edición en el mismo libro. El número romano 4 está grabado en la calavera de la portada. Games Workshop estaba orgullosa de esta edición, y con razón, se ve genial. Las reglas de la cuarta edición eran casi idénticas a las de la tercera, pero con ajustes cuidadosos en áreas problemáticas. Games Workshop había pasado 4 años viendo cómo la gente realmente jugaba la tercera edición y usaron estos datos para hacer correcciones quirúrgicas. Las diferencias fueron relativamente pocas, pero muy significativas. Las reglas de cobertura recibieron mejor redacción para eliminar ambigüedades. Hubo ajustes menores a penetración de blindaje y tablas de daño de los vehículos. Hubo pequeños cambios para hacer el combate cuerpo a cuerpo más fluido. Y las reglas de poderes psíquicos fueron más consistentes y menos rotas. Pero nada de esto rompió el juego. Si jugaste un juego de tercera edición el viernes y compraste el rulebook del cuarto el sábado, podrías jugar el domingo sin reaprender fundamentalmente cómo funciona Warhammer 40.000. Esta continuidad fue revolucionaria precisamente porque no fue revolucionaria. El starter de la batalla por Macragge se convirtió instantáneamente en uno de los box sets más icónicos de la historia del juego. Aquí veíamos a los ultramarines enfrentados a los tiránidos, la amenaza alienígena que consume mundos. Esta combinación no era accidental, representaba uno de los conflictos más importantes del lore moderno. La Primera Guerra Tiránida, donde la flota enjambre Behemoth devastó ultramar y los ultramarines perdieron toda su primera compañía defendiendo el planeta. El set, además de incluirte las figuras de los Space Marines y los tiránidos, dados, plantillas y libro de reglas, incluía también un libro que te contaba la historia de la batalla de Macragge.
No eran solo escenarios genéricos, estabas recreando momentos específicos de una guerra que definió el sector. Este enfoque narrativo en un producto de entrada fue brillante. Nuevos jugadores no solo aprendían las reglas, sino que se enamoraban del lore simultáneamente. La cuarta edición consolidó el sistema de códex que se había estado desarrollando desde la tercera. Cada facción recibió un libro de 48 a 96 páginas con lore extenso, arte específico de la facción, reglas únicas, listas de unidades completas y una galería de miniaturas pintadas. Pero el cambio más drástico fue que los códex de la cuarta edición tenían una consistencia de calidad que las ediciones anteriores simplemente no tenían. Games Workshop había aprendido que funcionaba y que no, y aplicaron esas lecciones universalmente. También, Games Workshop continuó la tradición de Chapter Approved. Estos libros anuales compilaban artículos de la White Dwarf con nuevas reglas experimentales y nuevos escenarios especiales. Estos libros servían como laboratorios de experimentación. Games Workshop podía probar ideas sin comprometerse completamente a ellas. Si algo funcionaba bien en Chapter Approved, podrían aparecer en el próximo códex oficial, y si no, simplemente desaparecían. Este enfoque iterativo permitió que el juego evolucionara orgánicamente entre ediciones principales. La cuarta edición duró 4 años, desde 2004 a 2008, y esos 4 años fueron fundamentales para establecer Warhammer 40.000 como el estándar de oro de los juegos de miniaturas. Tal vez no fue la edición más emocionante ni revolucionó nada, pero hizo algo mucho más importante. Demostró que 40.000 había madurado lo suficiente como para no necesitar reinventarse cada pocos años. La estabilidad permitió que la base de jugadores creciera sin el miedo constante de que sus ejércitos quedaran obsoletos. Permitió que el lore se profundizara sin estar constantemente reescribiendo fundamentos. Permitió que la comunidad se estableciera y construyera cultura alrededor del juego. La cuarta edición fue la prueba de que Games Workshop finalmente entendía su propio juego. Y eso preparó el escenario para la próxima era de evolución. En julio de 2008, Games Workshop lanzó la quinta edición de Warhammer 40.000. A diferencia de la cuarta, que fue un refinamiento puro, la quinta trajo cambios significativos. Pero, y esto es muy crucial, tampoco invalidó códex o listas de ejército existentes. Games Workshop había aprendido el truco. Podías hacer cambios mayores sin destruir toda la inversión de los jugadores en miniaturas y libros. El libro de reglas de la quinta edición fue un libro de tapa dura de 304 páginas, y la mayoría estaba impreso a todo color. Esto era un gran salto de presentación. El libro se dividía en secciones claramente definidas: introducción, las reglas, el milenio oscuro, que era el lore del universo en esta edición, Warhammer 40.000 Hobby, que era una guía de pintura y modelaje, y una referencia con tablas y resúmenes. Esta estructura se convertiría en el estándar para ediciones futuras. La presentación ya no era un libreto funcional, era un producto de lujo que justificaba bastante bien su precio. Porque créeme, Warhammer no es nada barato. La quinta edición introdujo varios cambios de reglas que transformaron cómo se jugaba este juego. El cambio más obvio fue la adición de correr. Ahora las unidades podían correr, sacrificando el disparar para moverse distancia de movimiento más un dado de 6. Esto aceleró dramáticamente el juego y dio mucha más movilidad táctica a ejércitos de infantería. También la línea de visión verdadera nos dejaba ver físicamente la miniatura del enemigo desde la perspectiva de tu modelo. Este cambio de la línea de visión suena simple, pero creó enormes problemas. Pues por ejemplo, el modelaje competitivo hizo que los jugadores comenzaran a modificar modelos para hacerlos más bajitos y escondibles. También había argumentos constantes, como ¿puedes ver la punta de su hombro? Eso se convirtió en un debate interminable. Y por supuesto la ventaja de terreno. El terreno de mejor calidad daba ventajas tácticas reales. ¿Y este controversial sistema permanecería hasta la octava edición? También las armas de explosión recibieron reglas refinadas que eliminaban ambigüedades de ediciones anteriores, y el sistema de cobertura recibió refinamiento adicional. El resultado fue menos tiempo buscando reglas y más tiempo jugando. El nuevo box set se llamaba Asalto en Black Ridge, enfrentando a los ultramarines, una vez más, con los pieles verdes que regresaban al box set. Aquí nos entregaban un capitán, un dreadnought grandote, 10 marines tácticos y 5 exterminadores, mientras que los orcos tenían un jefe de guerra, 20 chicos, 5 nobs y 3 helicópteros. La escenografía modular fue altamente mejorada,
El libro de reglas fue simplificado en papel y los clásicos dados y las reglas de referencia. Pero lo más importante aquí es que las miniaturas eran snap fit o de ensamblaje rápido. Los nuevos jugadores podían armar sus ejércitos en minutos en lugar de horas. Esto bajó dramáticamente la barrera de entrada. De hecho, este set fue tan exitoso que permaneció en producción durante toda la quinta edición y más allá. Pero donde Games Workshop realmente brilló fue en los códex de la quinta edición. Cada libro no solo contenía reglas, sino narrativa profunda. Por ejemplo, el de los marines espaciales estableció un estándar increíblemente alto. 144 páginas de lore, reglas y arte, y cada capítulo fundador recibió atención detallada. La Guardia Imperial finalmente fue renombrada a Astra Militarum en materiales posteriores, y este códex transformó completamente cómo se veía la Guardia Imperial, de tropas genéricas a regimientos con personalidades muy distintivas. La tendencia era muy clara. Games Workshop estaba invirtiendo pesadamente en hacer que cada facción se sintiera única, no solo mecánicamente, sino narrativamente. Uno de los productos más innovadores de la quinta edición fue Imperios Planetarios, un sistema de campañas por mosaicos que permitía a grupos de jugadores luchar por el control de planetas enteros. Este set incluía mosaicos hexagonales de terreno, sistemas de recursos y construcción, reglas para campañas vinculadas y banderas de control para las facciones. Los grupos de juego podían ejecutar campañas de meses donde cada batalla afectaba el control territorial. Fue como un juego de estrategia de tablero incorporado en 40.000. Aunque no todos los grupos usaron este sistema, representó el compromiso de Games Workshop con el juego narrativo en lugar de solo el juego competitivo. La quinta edición también profundizó el tono grimdark que se había estado construyendo desde la segunda. El arte se volvió más oscuro, más brutal y más desesperado. Este lore expandió el horror del imperio, mostrando la maquinaria burocrática que sacrificaba a billones de personas sin pensarlo, la Inquisición y su paranoia absoluta, el costo real de mantener el Astronomicon y la desesperación genuina de la lucha de la humanidad. Ya no era solo el futuro más oscuro posible como eslogan, era una realidad visceral presentada en cada página del libro de reglas. La quinta edición duró 4 años y estableció un patrón que Games Workshop seguiría adelante. Cambios significativos sin invalidar inversiones existentes. Los cambios de reglas mejoraron el juego, la presentación se veía a tope de gama, el lore se profundizó dramáticamente y la base de jugadores continuó creciendo. Pero lo más importante, la quinta edición demostró que podías evolucionar un juego maduro sin revolucionarlo. Esta sería la filosofía que guiaría las próximas ediciones, hasta que llegara el momento de romperlo todo de nuevo en 2017, pero ya llegaremos a eso. Antes necesitamos hablar de la sexta edición, la más corta y la más olvidada, y la que plantó las semillas de los cambios masivos que vendrían. Lanzada en junio de 2012, la sexta edición de Warhammer 40.000 tendría el honor dudoso de ser la más corta en la historia del juego, durando apenas 2 años antes de ser reemplazada. Esta es la edición olvidada, la que los veteranos se saltan cuando hablan de la historia del juego, y la que no logró aterrizar completamente, pero plantó semillas importantes para el futuro. El rulebook de la sexta edición marcó varios cambios de presentación muy significativos. Por ejemplo, por primera vez, todos los códex del ejército se lanzaron como libros de tapa dura a todo color. Antes solo algunos códex habían tenido este honor, y el primero, curiosamente, no fue de los ultramarines, sino de los marines del caos en octubre de 2012, estableciendo el nuevo estándar, 104 páginas, tapa dura a todo color, con secciones claramente divididas entre lore, reglas y galería, todo a tope de gama. Este cambio elevó dramáticamente el costo de entrada para nuevos ejércitos, pero también hizo que los códex se sintieran como productos premium que justificaban el precio. La sexta edición introdujo reglas expandidas para flyers, también conocidos como unidades voladoras. Esto no era completamente nuevo. Las reglas para flyers ya existían antes, pero la sexta las hizo centrales al juego. El problema es que las reglas de los voladores estaban rotas. Los Helldrakes en particular dominaban el meta competitivo de manera tan brutal que algunos torneos los baneaban directamente. El cambio de reglas más significativo de la sexta fue un rediseño completo del sistema de poderes psíquicos. Los psíquicos ahora tenían niveles, de 1 a 3 típicamente, que determinaban cuántos poderes conocían y cuántos podían manifestar por turno. Aquí, los poderes se organizaban en disciplinas temáticas: biomancia, poderes biológicos; piromancia, poderes de fuego; telequinesis, poderes de movimiento;
telepatía, que eran poderes mentales, y la adivinación, que eran poderes de predicción. Podías generar poderes aleatoriamente en estas disciplinas o tomar el poder primaris garantizado de cada una. Todos los ejércitos ahora tenían una oportunidad de negar poderes psíquicos enemigos. Esto democratizó la defensa psíquica, pero también hizo que los poderes fueran menos confiables. El sistema era más interactivo que ediciones anteriores, pero también más complicado. Requería dados especiales, seguimiento de las cargas de disformidad y múltiples tiradas para resolver cada poder. Una de las adiciones más controversiales de la sexta fue el sistema de destacamientos aliados. Por primera vez en décadas, podías oficialmente mezclar facciones en un solo ejército. Podías tomar un destacamiento principal de marines espaciales y añadir un destacamiento aliado de guardia imperial, o marines del caos con demonios, o Eldar con Eldars oscuros. El sistema tenía niveles de relación. Los hermanos de batalla, que eran aliados perfectos y compartían mejoras, los aliados por conveniencia, que trabajaban juntos pero sin beneficios compartidos, los aliados desesperados, que apenas si se toleraban, y la llegada del apocalipsis, que eran enemigos que nunca debieron aliarse en primer lugar. En teoría, esto añadía profundidad táctica y permitía representar narrativas complejas. En la práctica, creó combinaciones de ejército rotísimas que dominaron el meta competitivo. La sexta también introdujo los rasgos de los señores de la guerra, habilidades especiales para tu general. Antes de cada juego tirabas en una tabla, o elegías, si tu códex te lo permitía, para determinar qué rasgo especial tenía tu señor de la guerra. Esto podía ser cualquier cosa, desde volver a girar tiradas de iniciativa hasta habilidades de combate mejoradas. La idea era increíble. En cada juego tu general sería ligeramente diferente, añadiendo variabilidad, pero la ejecución fue mixta. Algunos rasgos eran increíblemente poderosos, mientras que otros eran prácticamente inútiles. Y depender de tiradas aleatorias para determinar si tu general era bueno, frustró a jugadores competitivos. Y también hubo muchos cambios que no funcionaron en la sexta. Los vehículos todavía eran muy frágiles, había demasiadas reglas universales, lo cual creaba la necesidad de consultar constantemente el libro de reglas para recordarte qué hacía Rending, Shred, Feel No Pain, etc. Además, algunos formatos de misión tenían objetivos con valores aleatorios que solo se revelaban al final del juego, creando situaciones donde ganabas tácticamente, pero perdías por mala suerte en tiradas de objetivo. La sexta edición también marcó el inicio de las data slates, publicaciones digitales cortas vendidas a través de iBooks y otras plataformas. Estos eran como minicódex o formaciones especiales que podías comprar por $5 a $15. Algunas eran reediciones de material antiguo, otras eran contenido completamente nuevo. Pero el problema era la fragmentación. Si querías estar completamente actualizado con todas las opciones para tu ejército, necesitabas rastrear docenas de publicaciones digitales además de tu códex físico. Esto fue un precursor de un problema llamado la inflación de reglas, que eventualmente ayudaría a justificar la reinvención masiva llevada a cabo en la octava edición. La sexta edición solo duró 2 años. La vida más corta de cualquier edición de Warhammer 40.000. Las razones por las que fue reemplazada tan rápido fue que Games Workshop se dio cuenta de que había creado muchos problemas, como demasiada complejidad acumulada, un meta competitivo roto por combinaciones de aliados, los voladores que dominaban de manera no muy divertida, y la fragmentación de reglas a través de demasiados suplementos. Pero la sexta también plantó semillas importantes como los Codex Premium, los rasgos de los señores de la regla que permanecerían, la idea de formaciones especiales evolucionaría y el contenido digital se volvería más sofisticado. La sexta fue la edición que Games Workshop necesitaba hacer para darse cuenta de que necesitaban otra edición rápidamente. Y esa sería la séptima edición. En mayo de 2014 se lanza la séptima edición de Warhammer 40.000. Y lo realmente fascinante es que esta fue la iteración final de las reglas que habían sido establecidas en la tercera edición en 1998. 16 años de evolución continua terminan aquí. Todo lo que vendría después sería diferente. El cambio de presentación más obvio fue el libro de reglas, que ahora venía en 3 volúmenes separados. El primer volumen eran las reglas, el volumen 2 era el Milenio Oscuro, que era el lore del universo, y el volumen 3 era el altar de guerra, con misiones y escenarios. ¿Por qué 3 libros? Supuestamente para la organización y la facilidad del juego, pero en la práctica, pues sabemos que significaba necesitar 3 libros pesados en tu mesa de juego en lugar de 1, y eso significa más plata para Games Workshop.
Los jugadores lo odiaron. Los 3 volúmenes eran incómodos de transportar, difíciles de referenciar durante juegos, y se sentían como una inflación artificial del precio muy cercana a una estafa. Las reglas de la 7ª edición eran prácticamente idénticas a la 6ª, con algunos balanceos menores a la línea de visión, al sistema psíquico. Los voladores todavía eran problemáticos, pero ya eran menos dominantes. En general, si jugaste la 6ª edición, podías jugar la 7ª sin reaprender casi nada. Pero la 7ª edición se volvió loca con las formaciones, que eran grupos predefinidos de unidades que obtenían bonos especiales si las tomabas juntas exactamente como se especificaban. Al principio las formaciones eran inocentes. Por ejemplo, el cónclave de los bibliotecarios, que si tenías de 3 a 5 bibliotecarios, obtenían bonos psíquicos y operaban juntos. Varias unidades de motocicletas de los Ángeles Oscuros también obtenían reglas especiales de movimiento. Y así sucesivamente, pero rápidamente se salió de control. Algunos códex tenían docenas de formaciones. Y luego Games Workshop introdujo los decuriones, mega formaciones que podían contener otras formaciones dentro de sí mismas. El ejemplo más notorio fue el decurión de los necrones, donde si tomabas las unidades correctas en la configuración, básicamente tu ejército completo tenía protocolos de reanimación mejorados. Así, los necrones se volvían casi inmortales. Las batallas competitivas se convertían en guerras de desgaste de 3 horas donde el jugador de necrones simplemente revivía todo cada turno. También la 7ª refinó el sistema psíquico, volviéndolo más poderoso. Los ejércitos psíquicos pesados, como los demonios, los 1000 hijos y los Eldar, podían generar cantidades absurdas de cargas de la disformidad y manifestar múltiples poderes devastadores cada turno. Pero este es el problema: si no eras un ejército psíquico pesados, tenías pocas opciones de contraatacar. El poder de negar a la bruja solo te daba tiradas limitadas para negar poderes. Y contra tiradas de 10 o más poderes por turno, no importaba mucho. El meta competitivo se convirtió en ejércitos psíquicos contra ejércitos que pierden contra ejércitos psíquicos. Durante la 7ª edición, algo interesante sucedió en la comunidad. La división entre juego narrativo y juego competitivo se volvió muy explícita. Los jugadores narrativos amaban las formaciones y podían recrear fuerzas específicas de lore, pero los jugadores competitivos las odiaban. El meta se volvió prácticamente traer el decurión más roto, y el juego balanceado simplemente murió. Games Workshop no sabía cómo resolver esta tensión. Intentaron servir a ambas audiencias simultáneamente y terminaron frustrando a ambas. Y este es el punto donde la 7ª edición se vuelve históricamente significativa. Por primera vez desde que el escenario fue establecido, Games Workshop movió la narrativa hacia adelante en el tiempo. Tomando una página del libro de jugadas de Warhammer Fantasy, un juego completamente separado, este estaba atravesando por su etapa de End Times, la cual mostró algo crucial. Games Workshop estaba dispuesta a destruir escenarios establecidos y avanzar el tiempo radicalmente. End Times destruyó literalmente todo el mundo de Warhammer Fantasy para lanzar Age of Sigmar. Fue cataclísmico, final e impensable. Y aunque los dos universos son completamente separados, con lore, reglas y mecánicas distintas, End Times sirvió como plantilla temática para 40.000. Demostró que Games Workshop podía hacer lo impensable si era necesario. Muchos fans consideramos que la caída de Cadia y la apertura de la Gran Grieta fueron el equivalente del End Times para 40.000, sacando el lore de su estado estancado y moviéndolo hacia una era verdaderamente cataclísmica. No fue una destrucción total como pasó en Fantasy, pero fue el cambio narrativo más dramático en la historia de Warhammer 40.000. Y recuerda que si quieres ver de qué se trata la caída de Cadia, tengo un video explicándote esa parte del lore. En esta edición, el lore fue presentado en 3 libros de campaña. La caída de Cadia, donde Abaddon finalmente ganó la 13ª Cruzada Negra. La fractura de Biel Tan, donde el mundo forja Eldar más guerrero se fracturó. Y el regreso del Primarca, donde Roboute Guilliman, el primarca de los ultramarines, regresó, el primer primarca leal en volver en 10.000 años. Esos eventos transformaron por completo el escenario. La Gran Grieta, también conocida como Cicatrix Maledictum, rasgó la galaxia por la mitad. El imperio estaba dividido en Imperium Sanctus e Imperium Nihilus. La oscuridad había ganado terreno permanentemente, pero lo más importante, el estancamiento narrativo del 40.000 terminó. Todo avanzaba y todo cambiaba. En las últimas semanas de la 7ª edición, los rumores comenzaron a circular sobre algo llamado los Marines Espaciales Primaris.
Marines más grandes, más fuertes, creados por Belisarius Caul usando tecnología perdida. La comunidad explotó en debate. ¿Es decir que Games Workshop va a reemplazar a todos los marines espaciales? ¿Mis modelos ya no van a servir? ¿Esto es solo un cash grab? ¿Narrativamente tiene sentido? Games Workshop permaneció en silencio, dejando que la especulación se construyera. Y luego, en junio de 2017 lanzaron la 8ª edición y todo cambió. Pero ese será un tema para otro video. Pero antes de irnos, hagamos un pequeño repaso. La 4ª edición nos mostró que la estabilidad tenía valor. La 5ª nos enseñó que podías hacer cambios significativos sin destruir todo. La 6ª nos recordó que moverte demasiado rápido puede crear más problemas que soluciones. Y la 7ª nos demostró que eventualmente, incluso el mejor sistema necesita ser reiniciado. Pero lo más importante es que estas 4 ediciones transformaron Warhammer 40.000 de un juego de nicho para fanáticos hardcore a un fenómeno global. Las ventas crecieron, las bases de jugadores se expandieron, el lore se profundizó y la presentación se volvió premium. Games Workshop se convirtió en una potencia de la industria, y Warhammer 40.000 se convirtió en el estándar contra el cual todos los demás juegos de miniaturas se medían. Y hacia el final de la 7ª, algo se hizo claro. El viejo sistema había llegado tan lejos como podía. La complejidad acumulada era insostenible, y el juego necesitaba un reinicio fundamental. En un futuro video cubriremos la 8ª, 9ª y 10ª edición. Veremos cómo Games Workshop destruyó todo y reconstruyó desde cero, y seremos testigos de cómo la narrativa avanza más en 3 años de lo que había avanzado en 30. Y hermanos, créanme cuando les digo que lo mejor aún está por venir. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, te agradecería que le dejaras un like y déjame un comentario que diga Empanada Primaris para saber que llegaste hasta este punto. Y si esta es la primera vez que visitas el Codex Virtulo, te invito a que te suscribas. Aquí podrás encontrar tanto resúmenes como narraciones completas del lore de Warhammer 40.000, así como otras historias fantásticas de universos que van más allá de la oscuridad del 41º milenio. Que el emperador los proteja mucho y nos veremos en otro video.